a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. La segunda parte del capítulo 2. Sería 2.2, segunda parte del capítulo 2. Bueno, Génesis 2.17 dice: Umeetz hadat hatov u berra lo tohal mi meno, que traducimos como: y del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Hay un término, la expulsión del ser humano del jardín del Edén, cual se le conoce como la caída. Nos da la idea que el hombre cayó de alguna parte, o en sentido simbólico, cayó de la gracia de Dios. O nos ubicaría el Edén como un lugar espiritual y el hombre cayó a la tierra. El término caer no aparece en la Biblia. El ser humano fue expulsado de este lugar espiritual, cuyas puertas, hemos dicho, hay una en Hebrón, de acuerdo al judaísmo, hay una en Jerusalén, se disciernen de manera espiritual, y en el tiempo del Mesías volverán a ser abiertas cuando regrese el Señor. Entonces, bueno, es una postura espiritual, la caída, que está reinterpretando la diégesis bíblica. El nombre propio de Adán, en hebreo Adam, viene de la Adamá. Es un término que a lo largo de la escritura se va a referir a la raza humana. El Adán, el Benei Adam, como se describía a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y bueno, el término Adamá significa tierra, y la traducción más literal de Adán sería terrícola, ¿no? Era un terrícola, fue formado de la tierra. Es muy... también hay un vínculo con el término Edom, que quiere decir rojo. Y bueno, la hipótesis de James Fraser, el célebre antropólogo funcionalista británico, es que Dios tomó barro rojo para formar al hombre, para hacerlo de este polvo. El primer hombre era rojo. Hemos dicho que si el hombre apareció en África, tendríamos que cambiar un poco la estética
de las pinturas renacentistas, donde aparece el ser humano blanco, rubio, con caireles, y quizás la Eva mitocondrial tendríamos que visualizarla como una persona africana de un color de piel más oscuro, moreno oscuro, una negra probablemente, y bueno, quitarnos el velo racista que durante tantos años nos ha impedido seguir creciendo como raza humana. Decimos que el Señor tomó áfar, tomó polvo de la tierra e hizo al hombre polvo de la tierra. Somos polvo. Por eso cuando el hombre peca y el Señor lo maldice, dice: volverás al polvo porque del polvo fuiste tomado. Finalmente nuestra esencia es este polvo cósmico, este polvo universal que conforma todo el universo y toda la galaxia. Y bueno, el Génesis, más que ser una historia literal, trata de resolver el antiguo paradigma que pregunta qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Primero, o sea, fue el huevo o primero fue la gallina, cómo fue la formación del ser humano, de las criaturas vivientes. Y la Biblia corrobora lo que los científicos modernos determinaron a principios del siglo XXI, que el huevo apareció primero. Es decir, Adán, que al mismo tiempo o en un principio o de acuerdo a una visión específica es masculino y femenino, tiene esa androginia en su ser primario, no puede sobreponerse a la soledad. Está muy solo, se siente muy solo, y bueno, el Señor hace caer sobre él Tardema. Tardema es como un letargo, como cuando estamos así, medio adormilados en la tarde después de comer, que viene esta marea salina y empieza el proceso digestivo y no puedes abrir los ojos y estás como en letargo, como adormilado. Y dice que toma una costilla y el término es construir, le construye una mujer. Del diseño primigenio del polvo viene una construcción. El término baná, que se utiliza para construir edificios, rascacielos, es el mismo que utilizó Dios para construir a la mujer. Es decir, si el ser humano fue diseñado, dijimos con el verbo yatzar, fue diseñado como un artesano, como un artista, hace un boceto de una pintura, de una escultura. La mujer fue construida a partir del ser humano, a partir del hombre, a partir del primer ser viviente. Una visión muy específica, muy interesante. Es una visión sumeria. Decimos que todos estos textos antiquísimos fueron retomados de la perspectiva de la visión de los sumerios. Es un texto sumerio, es un texto babilonio. Y bueno, Adán tiene como obligación trabajar en el jardín que se encuentra, dijimos, dentro del Edén. Este va a fungir como jardinero, de acuerdo a los místicos de la Edad Media, el judaísmo de la Edad Media en Esfarad. Adán tenía la obligación, dijimos, de hacer fluir el río que pasara por el jardín, y de ahí que se regara a los 4 puntos cardinales de la tierra, que en sentido espiritual era hacer fluir la bendición y la sabiduría de lo alto de Dios, de este lugar paradisiaco, hacerla fluir hacia la tierra. Y bueno, esta tarea primordial de jardinero viene a ser también recuperada por Jesucristo, por el Mesías, cuando resucita.
Juan 20:15 nos dice la escritura que María lo confunde con el hortelano. Dice, se me hace que este es el jardinero, y le pregunta dónde está el Señor. La confusión, ¿por qué utilizar el término hortelano? Por supuesto, hay un vínculo con el Génesis. Juan, el Evangelio de Juan está muy vinculado con el libro de Génesis, incluso como empieza el Evangelio de Juan, es como empieza el Génesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, dice Génesis, y el Evangelio de Juan, bueno, dice en el principio el Señor creó el cielo. Bereshit bara Elohim, en el principio creó el Señor el cielo y la tierra, y en hebreo, en Juan dice Bereshit hayah hadabar, en el principio era la palabra, es decir, hay un vínculo, hay una transformación. La palabra, la dabar, el logos griego, es Jesucristo, por supuesto. Y bueno, entonces el vínculo es muy intenso, muy interesante. Y Juan también vincula la resurrección de Cristo con el jardín del Edén, es decir, Cristo está siendo o está retomando el papel primigenio del ser humano, abre nuevamente las puertas al paraíso por medio de su resurrección. Qué interesante, ¿no? Por eso la confusión con el hortelano, por eso decir, me parece que estoy viendo al jardinero, increíblemente profundo. Y bueno, el Señor le dice a Adán, puedes tomar de todo árbol menos del árbol que está en medio, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la pregunta que todo el mundo hace es, pues qué Dios tan raro, ¿no? ¿Por qué le pone la tentación ahí en medio? ¿Por qué no simplemente apartó el árbol y lo puso en otra parte? Y entra lo más importante en la historia de la caída, que es la libre albedrío, la libertad de decidir. Hay una pregunta filosófica que dice, ¿puede hacer Dios una piedra que no pueda cargar? La respuesta es sí, esa piedra es el libre albedrío. Dios no puede pasar por encima de tu voluntad, necesitas tú autorizarlo. Y el regalo del libre albedrío lleva una carga pesadísima, una responsabilidad increíble para el ser humano. El libre albedrío es la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Si todos usáramos nuestro libre albedrío para hacer el bien, para no robar, para no mentir, para no matar, viviríamos en un mundo distinto, pero usamos nuestro libre albedrío para hacer el mal. El concepto es totalmente revolucionario. Estamos hablando que, de acuerdo a este antropólogo llamado Wittfogel, los sumerios y bueno, los grandes imperios se construyeron a base de esclavos, a base de gobiernos o estados despóticos. Es algo totalmente revolucionario, el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío? Va a tener un esclavo, y lo tenían. La gente participaba en la construcción de estas grandes sigurats, de las pirámides en Egipto, como un llamamiento divino, es decir, el libre albedrío está presente en las actividades que está realizando el ser humano. Y bueno, esta emancipación aparece miles de años antes de que Estados Unidos decretara o suprimiera el esclavismo. Nos parece a veces que estas grandes naciones tienen ideas innovadoras. No está presente en la Biblia desde hace miles, 5, 6, 7 mil años. Está presente. Es curioso ver que la libertad o la emancipación de los esclavos en Estados Unidos fue un cálculo económico más que realmente pensar por las personas, ¿no? Es más caro mantener un esclavo viviendo en tu casa con toda su familia que mandarlo a su casa, que regrese
y tengas un obrero al cual le das un salario y no te haces cargo de sus necesidades ni las de sus hijos. Es terrible pensar que la libertad representa más que un concepto económico en ciertos grupos. Entonces, bueno, vamos a tener el árbol. La mayoría de las personas piensa que era una manzana con la que cayó Adán, pero el judaísmo nos dice no, era un higo por muchas razones, porque Adán se cubrió con las hojas del higo, pero el árbol que tenía enfrente, entonces cambia también un poco nuestro concepto. El higo es una planta más de Medio Oriente, la teena, y va a estar esto también apoyado por el cristianismo. Mateo 21:19, Jesucristo maldice una higuera y uno dice, ¿what? ¿Cómo, por qué? ¿No? Y todavía dice, sí, y mayores cosas harán si ustedes creen. Secar un árbol, así como que sí, Señor, pues es una demostración de poder, es una cratofanía, pero ¿cuál es la finalidad? Decimos el vínculo con el Génesis, maldecir a la higuera y que la higuera se seque y que diga nadie más comerá de este fruto jamás, es quitarle el peso a la muerte que entró por Adán y darnos una esperanza de que en la resurrección no tendremos ningún tipo de problemas, ningún tipo de situaciones de este tipo. Entonces, bueno, wow, es algo increíble. Vamos a tener también dentro del Génesis una fábula, una serpiente hablando. La fábula es un género literario. En la Biblia va a aparecer otra fábula que también está vinculada a la historia de Génesis, y es la historia de Balaam, este brujo que va ahí a maldecir al pueblo de Israel cuando salen de Egipto, y se pelea con su burro y su burro le reclama y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? Y bueno, tenemos un burro hablando, lo cual también es otra fábula, porque la maldición de Génesis se rompe también con la entrega de la tierra prometida por parte de Dios. Entonces, bueno, existe también este vínculo. La serpiente está arum, el término es al mismo tiempo desnudo y astuto, y cuando el hombre y la mujer comen de este fruto, ellos quedan arumim, es decir, se ven desnudos o se ven astutos, adquieren la misma forma de la serpiente, se vuelven a imagen de la serpiente. Dejamos de ser en aquel entonces a imagen de Dios y nos volvimos más como la serpiente, que representa al diablo, a Satanás, de acuerdo a Santiago, de acuerdo a la mística y a la perspectiva también del judaísmo. De modo que es una historia muy profunda, con mucho simbolismo. Lo que digo lo estoy diciendo muy deprisa. Bueno, puedes verlo con más detalle en el libro, por supuesto, viene mucho más explicado. Y en el siguiente video pasaremos al siguiente tema de este mismo libro, al tema 3 del capítulo 2. Vayamos pues al siguiente tema. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad
judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.